El acta de la sesión 69 queda reglamentariamente aprobada. La de la sesión 70 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest. Correo electrónico de la secretaria de la directora nacional de la ANID, a través del cual, según lo acordado en la sesión 63, hace llegar el reporte del estado de la solicitud de los becarios ANID al 18 de diciembre de 2020. También hay que dar cuenta de un reemplazo. El diputado Gonzalo Fuenzalida reemplazará por la sesión al diputado Miguel Mellado. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. ¿Se ofrece la palabra en temas varios? Presidente. Tomás. Sí, no, es una cosa muy breve. Creo que nos mandaron el comparado para hoy, pero no lo encuentro. Yo quiero pedir si lo pueden volver a enviar, por favor. Nada más. ¿Lo vamos a poner en la pantalla, Soledad? Sí, pero también para poder tenerlo y poder ir chequeando y mirando. Ambas cosas, okay. Lo vamos a reenviar y lo vamos a poner en pantalla, presidente. Gracias. Okay. Muy bien. Bueno, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de discutir en particular el proyecto de ley originado en mensaje que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley número 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, boletín número 12.192/25, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de discusión inmediata. Se les ha hecho llegar también en la página web de la comisión el nuevo comparado con las indicaciones presentadas. Han sido invitados a esta reunión el señor subsecretario del Interior y don Juan Francisco Gali, el director del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática y jefe de la División de Redes y Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señor Carlos Landero, el abogado del Ministerio, señor Ilian Mottl, y de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el jefe del gabinete del ministro, don Diego Izquierdo. También han sido invitados para tener un apoyo técnico, dada la complejidad de los temas, al director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y medioambientales y crimen organizado del Ministerio Público, señor Mauricio Fernández, a quien acompañan los abogados de la unidad, señores Rodrigo Peña y Camila Bosch. Entiendo, Soledad, que están presentes también otros especialistas que, como fue solicitado en la reunión anterior, van a estar presentes para eventualmente satisfacer alguna inquietud o duda. Sí, presidente, está don Rufino Martínez y don Francisco B. de Carratz. Muy bien. Bienvenidos ambos. Soledad, le pido que nos explique el procedimiento que vamos a seguir para poder iniciar la votación en particular. Presidente, no sé si el subsecretario quizás quiera referirse a las indicaciones que presentó el Ejecutivo, o si no, comenzamos inmediatamente y se van explicando una a una. Esas serían las dos formas en que podemos operar. Yo en pantalla no veo al subsecretario, no sé si está. Sí, presidente, está presente el subsecretario. Y está pidiendo la palabra o está saludando, ¿no?
Entonces, tal como indica la secretaria, estimado subsecretario, si tiene a bien tomar la palabra para poder presentar las indicaciones de parte del Ejecutivo. Gracias, presidente. Saludar a la comisión, saludar a los invitados. Presidente, lo que nosotros hicimos, cumpliendo el compromiso, la verdad, con bastante urgencia, como se nos solicitó, fue hacer una combinación de cosas. En primer lugar, tomar las observaciones que hicieron muchos de los invitados a la comisión respecto del texto, y la verdad que llegamos a un texto muy similar, presidente, a lo que venía del Senado y que se empezó a discutir en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, porque la verdad que el texto que venía del Senado era un texto bastante consensuado, que daba cuenta de dos factores esenciales, presidente. El primero, el fin original de este proyecto de ley, que es adaptar nuestra legislación en materia de delito informático a la Convención de Budapest, ¿no es cierto? Y incorporarla, pero incorporarla, y tal como lo dijo alguno de los invitados ayer, el presidente, a incorporarlo con la cultura, con la tradición y con la lógica jurídica del derecho penal chileno, no simplemente incorporando las normas de la Convención tal cual, porque eso incluso puede ser contraproducente, presidente, en su interpretación jurídico-penal en nuestro país. Y lo segundo que hicimos fue ver si es que esas indicaciones coincidían con las opiniones que habían expresado los distintos expertos a que hemos escuchado en la discusión en la comisión, presidente. Y eso fue esencialmente lo que hicimos al incorporar cada una de las indicaciones en el texto del proyecto. Si usted ve, presidente, y si usted ve comparado con las indicaciones del Ejecutivo, lo que va a ver es que hay una coincidencia, una similitud bastante estrecha con el proyecto de ley que venía desde el Senado, con algunas adiciones de acuerdo con la discusión que hemos sostenido acá en la comisión y con la que se sostuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana. Muy bien. María Soledad, dada la explicación del subsecretario, le rogaría que ordenemos la forma en que iríamos viendo las indicaciones. No estoy seguro reglamentariamente si debemos comenzar por las indicaciones del Ejecutivo o por las que han presentado algunos miembros de la comisión. Presidente, está en el mismo orden en que están en el comparado, están hechas en el orden que corresponde votarlas. Muy bien. Así que entonces comenzamos por la primera indicación del Ejecutivo. Exacto. La indicación 1 del Ejecutivo es para suprimir en el artículo 1 la expresión deliberadamente. ¿Alguna explicación específica, señor subsecretario? Presidente, muy breve. Esto lo tomamos de la presentación que hizo el profesor de Capaz en la jornada de lunes, en que él expresamente nos dijo que no podíamos simplemente incorporar el deliberadamente como una traducción literal de la expresión utilizada en la convención, porque en la tradición de interpretación chilena, deliberadamente imponía la obligación del dolo directo al delito del artículo 1. Entonces, como nuestra legislación y nuestra doctrina en general en materia penal señala que los delitos son dolosos, salvo la excepción de los delitos culposos, el incorporarle la obligación de el dolo directo a esta norma, lo único que hacía era dificultar la prueba en un delito en que yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en la necesidad de un reproche penal a este tipo de conducta. Solo para recordar, presidente, este es el delito de ataque a la integridad del sistema informático. Esto tiene que ver con
una de las conductas graves que establece nuestra ley, que son aquellos que impidan o obstaculicen el normal funcionamiento de un sistema informático, es decir, que incorporen o supriman o deterioren datos informáticos de un sistema de información. Entonces, creemos nosotros que no es necesario exigir el dolo directo y puede ser simplemente una reminiscencia o de tratar de incorporar literalmente la Convención de Budapest cuando en realidad tiene un sentido completamente distinto en la interpretación jurídico-penal chilena. Gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? Presidente, yo José Miguel Castro. Sí, por favor, diputado Castro. Sí, la verdad es que yo creo que debería existir un consenso viendo sus indicaciones después también, presidente. Entonces yo creo que si no hay mayor objeción, de repente podría pedir unanimidad, a menos que a alguien no le guste nomás, pero yo creo que hay un consenso en base a esta indicación. Gracias. Gracias, diputado Castro. El diputado Brito, presidente. ¿Perdón? El diputado Brito. Diputado Jorge Brito, por favor. Gracias, presidente. Una consulta por su intermedio al Ejecutivo. En la eventualidad de que se apruebe esta indicación que borra la palabra deliberadamente, que fue incorporada en el Senado y en la Comisión de Seguridad de la Cámara, significa que aquel que obstaculice el normal funcionamiento, aún sea esto involuntario, no haya sido una decisión, sino más bien por error, por desconocimiento, no obstaculice, entonces también será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esas son las consecuencias de borrar la palabra deliberadamente, presidente. Por su intermedio le consulto al Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Su secretario, no sé si quiere referirse a la observación del diputado Brito. Sí, presidente, justamente la verdad es que lo que expliqué antes era justamente ese sentido. Yo quiero transmitirle la tranquilidad al diputado Brito que si fuera así, que si fuera simplemente sancionar objetivamente una conducta, la verdad es que con los principios del derecho, el derecho penal chileno exige una conducta dolosa, es decir, es como quizás por su intermedio, presidente, el diputado Brito, el estudio del derecho penal, ¿no es cierto? Una conducta para que sea punible tiene que ser por regla general dolosa. Solo la ley puede expresamente sancionar un delito culposo, es decir, que un delito que se comete por negligencia. Los delitos son siempre dolosos, es decir, tiene que haber una voluntad por parte del actor de cometer el delito. El delito culposo, por ejemplo, es un delito que se tipifica únicamente en aquellos delitos más graves en contra de las personas. Le pongo un ejemplo bastante típico, el cuasidelito de homicidio o el cuasidelito de lesiones, donde las lesiones o el homicidio ocasionado por culpa o negligencia no exigen dolo, pero tiene naturalmente sanciones reducidas. En este caso, única y exclusivamente se sanciona el delito indoloso y por lo tanto que hay una voluntad expresa de causar esta obstaculización o impedir el normal. Gracias a su secretario. Yo en lo personal tiendo a coincidir con el texto aprobado anteriormente, tanto por el Senado como por parte de la Comisión de Seguridad Pública. Creo que estamos refiriéndonos a un tipo de acción, de actividad que es extraordinariamente compleja y que está claramente sujeta a errores involuntarios. Yo creo que típicamente se puede considerar, por ejemplo, a la persona de la tercera edad
entre las cuales me incluyo, que por falta de conocimiento, por error, puedan infringir la norma sin que esto sea deliberadamente. También creo que no coincide la indicación del Ejecutivo con lo dispuesto en el convenio de Budapest. Por tanto, yo en lo personal estaré en contra de esta indicación. ¿Sigue ofrecida la palabra? Presidente, el señor Diego Izquierdo. Don Diego, por favor. Presidente, muy buenos días a todos los diputados e invitados de la honorable comisión, también al señor subsecretario Gali y a sus asesores. Solamente quería señalarle, en relación a la consulta particular del diputado Brito, la respuesta está fundamentalmente en los primeros artículos del Código Penal, ¿no? Para dejarlo en una respuesta que sea como normativa pura y dura. En estricto rigor, el artículo 4 dice que los cuasidelitos se calificarán y se penarán en los casos especiales que determina el Código. Es decir, las figuras que son sancionables por forma culposa tienen que ser señaladas por la ley y que pueden ser sancionables de forma culposa, como ocurre, por ejemplo, con los cuasidelitos, como los que señalaba el subsecretario Gali de lesiones u otros. Es decir, la ley sanciona delitos dolosos y por excepción sanciona delitos culposos o cuasi delitos, como también se conocen. Por lo tanto, la eliminación de la frase deliberadamente, y como lo explicó no solamente el profesor Carrat, sino todos los expertos que estuvieron en la sesión del lunes y de la sesión del miércoles pasado, si mal no recuerdo, hicieron referencia a de que no se eliminaba la exigencia del dolo, es decir, de la voluntad más conocimiento con esto, sino que básicamente se eliminaba una exigencia adicional que existe para ciertos tipos, que es el dolo directo, o dolo directo primer grado, como lo conocen algunos autores, pero que básicamente requiere una prueba adicional del solo conocimiento y la sola voluntad. Pero en definitiva, la duda que usted tiene, que tiene el diputado Brito por su intermedio, señor presidente, está resuelta por el articulado del Código Penal. Muchas gracias. Muchas gracias. Soledad, me informan que don Daniel Álvarez está esperando entrar. Ya está ingresado, presidente. Ya, muchas gracias. Presidente. No sé si hay alguna otra opinión sobre esta indicación. El diputado Hirsch y don Francisco B. de Carratz. Muy bien. Diputado Hirsch tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo lo que nos plantean algunos de los expertos, pero tiendo a coincidir con lo que ha desarrollado usted, presidente, y el diputado Jorge Brito. Lo que pasa es lo siguiente: nosotros somos la Comisión de Ciencia, entonces no somos la Comisión de Constitución y Justicia, donde tal vez tengan que ver ese tipo de temas. Desde nuestro punto de vista es importante que no se persiga tenemos que mirar desde el punto de vista de esta comisión, que no se persiga a aquel que, tal como dijo usted, presidente, que por error, por desinformación, por cualquier situación aleatoria, ¿no es cierto?, realiza una de las acciones planteadas en este artículo 1, ¿no es cierto?, pero sin ninguna intención. Nos hablan acá del problema del dolo, pero yo creo que desde nuestro punto de vista como comisión es mejor mantener que sea muy claro el hecho de que vamos a perseguir al que deliberadamente, es decir, con una intención clara, que es lo que entiendo que significa la palabra deliberadamente, realiza alguna de estas acciones. Y el hecho de que esté incluido en otro artículo, está bien, lo que abunda no daña en este aspecto, creo yo. Entonces no veo cuál es el problema en el sentido de que se incorpore acá y se mantenga la palabra deliberadamente. Si dicen que eso ya está cubierto, en buena hora, me alegra y me parece muy bien, pero en ese sentido la palabra deliberadamente no produce ningún daño y por el contrario creo que nos deja tranquilos respecto de que no se persigue el error o cualquier situación no prevista. Muchas gracias. Soledad, alguien más había pedido la palabra, me dijo usted, pero no entendí bien quién era. Sí, don Francisco B. de Carratz. Don Francisco, por favor.
Señor presidente, muchas gracias. Solamente para hacer una apreciación estrictamente técnica desde el punto de vista del derecho penal y de las ciencias penales, todos los delitos en Chile exigen, por regla básica, y que es una regla de garantía, que el sujeto que está cometiendo la conducta que es punible sepa por una parte lo que está haciendo, que es el elemento intelectual, sepa que lo que está haciendo es lo que está haciendo y que va a provocar un determinado resultado, y además quiera realizarlo. Por lo tanto, desde un punto, y eso es lo que se denomina como dolo, que es el conocimiento de la voluntad de la realización del hecho. Ahora, ¿qué se refiere a esto en términos muy prácticos? Y para la tranquilidad de la duda que se ha presentado aquí, desde un punto de vista estrictamente técnico, es lo que estoy planteando desde el derecho penal, que solamente una persona que sabe que está obstaculizando el funcionamiento de un sistema y que quiere realizar dicha obstaculización va a ser responsable por este artículo primero. Y poniéndolo en un punto de vista, un ejemplo muy plástico y muy práctico. Si es que un sujeto, por ejemplo, por descuido, formatea un computador o conecta, por ejemplo, un dispositivo de un PC en un computador Mac y se le formatea el disco duro y destruye totalmente el funcionamiento de dicho sistema. O probablemente, un ejemplo muy básico, borra el archivo, la carpeta Sistema 32 de Windows y es por descuido, cosa que ocurre muchas veces y más veces de lo que uno quisiera. No va a ser responsable por este artículo y por esta norma punitiva porque no va a haber sabido, al menos, o por regla básica, no va a haber querido destruir o obstaculizar o impedir el funcionamiento del sistema informático, sino que lo va a haber hecho por error. Entonces, estas conductas que son por error, por descuido, que no tienen el conocimiento ni la voluntad de realizar la obstaculización o el ataque a la integridad del sistema, jamás van a quedar bajo la esfera de punibilidad y van a ser abarcados por este artículo. Jamás van a poder ser perseguidos por el artículo primero. Ahora bien, si la comisión opta por mantener deliberadamente, por su intermedio, señor presidente, eso en el texto expreso va a implicar que se va a exigir que exista un ánimo intensificado de destruirlo. No solamente se va a exigir el hecho que sepa y entienda que está obstaculizando un sistema informático, sino que tenga una intención ulterior o quiera desarrollarlo por algún motivo específico. Y esas circunstancias ulteriores que se denominan elementos subjetivo identificado o subjetivo de expresión, que en ciencia penal tienen ese tema, que puede parecer un poco extraño, implica la necesidad de acreditar un dolo especial, que en este caso es muy complejo de hacer, porque vamos a tener que probar la intencionalidad ulterior del sujeto al momento de destruir el sistema. Bueno, ¿para qué lo quería hacer? ¿No se puede acreditar eso? Va a quedar sin punibilidad el sujeto que obstaculizó el sistema informático. Es decir, la preocupación que se ha manifestado aquí es muy correcta y es la adecuada al Estatuto de Garantías que tiene de nuestro ordenamiento chileno. Pero eso ya está cubierto con el ordenamiento penal desde el punto de vista de las ciencias penales. Eso es lo que tengo por decir. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Si no hubiera ninguna otra persona inscrita. Presidente, el diputado Castro y don Daniel Álvarez. Muy bien. Diputado Castro tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, nosotros no estamos en la Comisión de Constitución, estamos en la de Ciencia y Tecnología, en eso yo en el fondo empatizo con lo que dice Tomás. Pensé que estaba mucho más resuelto esto, pero al parecer no. Yo solamente quiero decir lo siguiente. Efectivamente, lo que abunda no daña, pero también en ciencias existe el teorema de la navaja de Ockman, que dice que la solución más fácil, la solución más simple, suele ser la más correcta. Y si todos los penalistas nos están diciendo que en el fondo está salvaguardado esto, creo yo que deberíamos tender por un texto mucho más simple y más entendible. Y en ese caso me parece correcta la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias. Don Daniel Álvarez tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio al honorable integrante de la comisión. Este fue un tema que se discutió largamente en el Senado. Tal como señalaba el profesor de Racatz, la diferencia no es inocua.
intensa cuando se le agrega al texto expreso la exigencia de deliberado es porque en el caso de los ataques informáticos, el elemento subjetivo que se está escribiendo del actor es más intensa. Porque fíjense que este es uno de los tipos penales más importantes de la ley. Lo que se está tratando de penalizar es el ataque informático. Alguien que toma la decisión, que tiene la capacidad técnica y tiene los medios para atacar. Y busca un propósito. Y efectivamente, y aquí yo coincido con el profesor de la CAT, el propósito de esta norma, por lo menos lo que se discutió en el Senado, que también no me deja de llamar la atención el hecho que el Ejecutivo que apoyó la propuesta, el texto aprobado en el Senado, hoy día vuelve a insistir con su redacción del mensaje original, lo que hizo fue tomar una distinción. Si ustedes comparan este artículo con los otros artículos del texto original aprobado por el Senado, en este es el único donde se incorporó el deliberadamente, porque se entendió que esta conducta era más lesiva. Y se pidió, y fue un acuerdo unánime de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que en este caso, por este tipo penal y dada la pena asociada, la conducta exigiera este elemento adicional de dolo, que es el deliberado. Por lo tanto, el cambio no es inocuo, no queda a salvaguarda la comisión del delito con dolo solo con una remisión a las reglas generales, sino que en este caso, además, como estamos hablando de una norma especial, de un tipo especial bastante particular, que es el ataque informático, lean el título del artículo, lo que se requiere es que la norma mantenga el carácter de deliberado y en ese sentido lo que yo insto a la comisión es que se rechace la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Daniel. Presidente, Procederíamos. Don Rodrigo Peña. Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a ser muy breve. En realidad es simplemente aclarar o reiterar lo que ya fue señalado por el profesor Bedecarrast. Efectivamente, como bien se señala, en ningún caso sería posible, en los ejemplos propuestos por usted y en la consulta hecha también por el diputado Brito, perseguir la conducta por la existencia de un error. Eso está desvinculado ya en atención a las reglas generales que establece nuestro Código Penal. Por lo tanto, sería imposible porque lo primero que nos preguntaría un juez de garantía es: pero si usted dice que esto en este caso el imputado está señalando que fue por error, usted tiene que acreditar que no se trató de un error, digamos, y eso sería de carga del Ministerio Público. El problema se genera porque deliberadamente, como bien se señaló, no es que no agregue nada, tiene efectos, y tiene efectos que son complejos, efectos que dicen relación con que se va a tener que acreditar, como también se señaló por el profesor Bedecarrast, dolo directo, y el dolo directo es bastante difícil de acreditar, ¿ya? Y en razón de eso es que en su oportunidad nosotros mantuvimos también en el Senado, ¿cierto?, que era innecesario el deliberadamente. ¿Por qué? Porque también por lo que se señaló anteriormente en sesiones anteriores, valga la redundancia, por el profesor Magliona y por el mismo profesor Bedecarrast. Porque efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en el Convenio de Budapest, en la legislación chilena, ¿cierto?, todos los delitos ya vienen dotados de dolo, es decir, de acuerdo a las reglas generales, efectivamente se requiere tener que probar esa intencionalidad, pero la diferencia está en que cuando se le agregan estos verbos, ¿cierto?, como el deliberadamente, lo que se agrega en la práctica es tener que acreditar un dolo de tal importancia que muchas veces se torna difícil de acreditar, particularmente teniendo en consideración, como ya se ha venido señalando anteriormente en otras sesiones, la dificultad que tiene el Ministerio Público y cualquier policía, ¿cierto?, de investigar esta clase de criminalidad que, por cierto, es muy difícil de investigar en atención a, por ejemplo, el anonimato, ¿cierto?, y la poca trazabilidad que se puede hacer respecto a esta clase de delitos. Por lo tanto, era simplemente para resaltar el hecho de que en ningún caso se va a poder perseguir en caso de la existencia de un error. Eso está totalmente descartado, y lo único que se busca con esta indicación, a la cual adherimos como Ministerio Público, lógicamente, es hacer un poco menos difícil, ¿cierto?, y prácticamente imposible en muchos casos, tener que acreditar el dolo directo, sin perjuicio de que podemos acreditar a lo mejor la intención o el haberse representado la posibilidad de, en este caso, obstaculizar o impedir el normal funcionamiento de un sistema informático y realizar igualmente la conducta. Esa es la finalidad que tiene esta indicación, pero en ningún caso penalizar errores, ¿cierto?, o
hechos cometidos sin la intención de eventualmente querer atacar un sistema informático. Eso es todo, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. Si no hubiera más inscritos, procederíamos a votar, Soledad. Sí, presidente. En votación la indicación número 1 del Ejecutivo. Señor Brito. En contra. Señor Castro. A favor. Señor Hirt. En contra. Señor Cast. Señor Cast vota a favor. Señor Morán. A favor. Señor Rosas. A favor. Señor Van Rieselberghe. A favor. Presidente. En contra. Con la afirmativa, 5 votos, 3 en contra. Aprobada. La Aprobada. indicación Número 1. del Ejecutivo. Sí. Continuamos, Soledad. Presidente, la indicación número 2 del Ejecutivo es para suprimir en el inciso primero del artículo 2 la expresión o de forma deliberada e ilegítima. Le damos la palabra al Ejecutivo, su secretario o la persona que usted designe para explicar esta indicación. Presidente, siguiendo la misma lógica del deliberado. Ahora yo entiendo por las indicaciones presentadas, presidente, que usted con el diputado Hirsch pretendían agregar solo de forma ilegítima, entendiendo que piense aquí, presidente, quizás hay que volver al delito de acceso ilícito, que fue muy discutido, ¿no es cierto? Este es el caso de una persona que accede a un sistema informático, vulnerando las barreras y sin tener autorización. Esto lo discutimos mucho ya hace un buen rato y por eso ya en el Senado y en la Cámara y en la Comisión de Seguridad Ciudadana le agregamos distintas cosas. En primer lugar, hicimos alternativa y ya no conjuntiva la expresión de la pena. Es decir, la pena a disposición del Ministerio Público puede ser una pena privativa de libertad muy baja, que es el presidio menor de su grado mínimo, o multa, dependiendo de cuál sea la circunstancia en que ello se comete. Pero yo entiendo que ustedes además la idea es agregar de forma ilegítima, entendiendo cuál es el interés. Yo no tendría problema en que nosotros dejemos solo de forma ilegítima, pero no deliberadamente por las mismas razones que lo discutimos antes. Gracias a su secretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente, solamente... Sí, diputado Hirsch. No se escuchó bien acá, lamentablemente. ¿Estaría de acuerdo el Ejecutivo entonces con la indicación que presentamos usted y yo, presidente? ¿Eso es lo que entendí? ¿Estoy bien? Su secretario, no sé si puede aclarar, yo tengo la misma duda. Sí, presidente, o sea, nuestro objetivo es más bien el deliberado, que nos generaba el mismo problema que discutimos antes, entendiendo que aquí estamos en una discusión, el acceso ilícito se haga sin autorización, de forma ilegítima, como usted lo expresa con el diputado Higgins, y superando las barreras técnicas o medidas tecnológicas de seguridad. Vamos a tener que entrar a ver lo de la autorización luego, a continuación, en el artículo 16, pero entendiendo que de forma ilegítima va en el mismo sentido del expresado por nosotros. Por lo tanto, no tendríamos problema con la indicación suya. Muy bien. En ese caso,
Soledad, ¿cómo actuamos? ¿El Ejecutivo retira la suya y votamos la siguiente o votamos la siguiente primero? No sé. O votémoslas en conjunto y la Secretaría las adecua. Esa es creo que es el camino más simple para no dejarla afuera, digamos. Presidente, o sea, lo que usted está pidiendo es que en el fondo, la Secretaría, que en el fondo se votan las dos, se aprueban las dos y la Secretaría en el fondo hace la conjunción, la amalgama, ¿eso es? Eso sería, presidente, creo que es más fácil, si le parece. No me queda claro, digamos. O sea, Sí, en sí. el fondo votar la indicación 2 y 3 que son similares y la Secretaría va a dejar en el fondo la redacción que usted con el diputado Hirsch les da, que es la manera que quede como hay acuerdo de que quede. Muy bien. Presidente, no. Ahora me queda claro. Entonces, Presidente, sí, diputado Hirsch. es que yo entiendo que no podemos votar las dos, porque si se aprueba la del Ejecutivo, se estaría borrando la frase completa. Entonces, o el Ejecutivo retira la suya y votamos la otra, pero no podemos votar la del Ejecutivo también que elimina la frase completa. No es cosa que después se adecue, va a haber una inconsistencia. Entonces, la sugerencia que hago es que el Ejecutivo retire y votamos la 3. O votamos la 3 y la 2 no se pone en votación por ser incompatible con lo ya aprobado. Sí. Está bien, lo mismo. Hagamos lo mismo. Eso es lo que yo sugería, que votáramos la 3. Sí, ok. Hacemos eso. En Muy votación bien. la indicación número 3. Señor Brito. Bien. Abstención en esta. Señor Castro. Apruebo el sistema y la indicación. Señor Hirsch. A favor. Señor Cast. Señor Morán. Apruebo. Señor Rosas. A favor. Señor Van Rieselberghe. A favor. Presidente. Presidente. A favor. Señor Cast, no. Está. Por la afirmativa, 6 votos, 1 abstención. Aprobada entonces la indicación 3, la 2 no se pone en votación por ser incompatible con lo ya aprobado. La indicación número 4 es de los diputados Toá y Hirsch para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 2. No será considerado ilegítimo el acceso a un sistema informático en la medida que haya sido realizado sin provocar daño ni perturbación con la finalidad de investigar o detectar sus vulnerabilidades y siempre que estas últimas hayan sido reportadas inmediatamente, tanto al responsable del sistema informático, si ello fuera posible, como a la autoridad pública competente. Un reglamento determinará la forma en que deberá llevarse a cabo el reporte. Bueno, esta indicación está en línea con lo que, en mi opinión, manifestaron los diferentes especialistas en términos de que exista la exención de responsabilidad cuando se dan ciertas condiciones muy específicas, como por ejemplo la obligación de responder, el no causar un daño, en que la acción haya tenido como finalidad una acción de investigación. Por tanto, siendo una figura muy especializada, creo que es bueno incorporarla de manera explícita para que no quede duda sobre sus alcances.
Se ofrece la palabra. El subsecretario presidente. Ah, ya. Presidente, Presidente, el subsecretario está pidiendo la palabra. Subsecretario, perdón, tiene la palabra. Presidente, no, aquí yo separaría, aquí esta es una discusión que ya hemos dado varias veces, pero yo separaría las cosas, presidente. Yo está coincidiendo y habiendo escuchado al profesor Elia en las sesiones anteriores, etcétera. Siento que aquí tenemos una discusión, pero no es una discusión del tipo penal, y por eso que creo que es inconveniente en la geografía legislativa definir aquí la legitimidad o no del acceso, sino que a esto a lo que se refiere, y eso es lo que deberíamos discutir en el artículo 16 del proyecto, en que nosotros también tenemos una indicación, presidente, pero no en el tipo penal del acceso ilícito. El tipo penal del acceso ilícito queda redondo con lo que acabamos de aprobar, es decir, nosotros estamos diciendo que en regla general a un sistema informático que tiene medidas de seguridad y de resguardo no se puede acceder ilícitamente, ¿no es cierto? ¿Cuándo sí se puede acceder? Cuando se haga legítimamente, cuando se haga con la autorización de su dueño o cuando se haga sin vulnerar las medidas tecnológicas para la seguridad. Y yo creo que eso está redondo. Lo que sí tenemos que ver, ya en el artículo 16, es ver a quién vamos a considerar que podemos permitir y cómo hacer lo que algunos llaman hacking ético o auditoría informática, presidente, pero que eso no tiene que ver con la sanción penal del acceso ilícito. Eso tiene que ver más bien con la actividad propia de una profesión u oficio, y eso, veámoslo, presidente, en el artículo 16, eso es lo que le propongo. Pero lo que haría esto sería definir lo que el acceso que no se consideraría ilícito, sería como una especie de figura rara, no sé si un accidente de responsabilidad especial o una figura que sería de difícil aplicación en los tribunales, presidente. Gracias, subsecretario. Presidente. ¿Está abierta la palabra sobre esta indicación? Presidente, yo quisiera hablar. Diputado Hirsch, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente en el artículo 16, la indicación 10, el Ejecutivo toca este tema, pero lo plantea de un modo distinto. Hablan ahí de la autorización expresa del posible afectado, digamos. Lo que nosotros estamos planteando acá es el que haya sido realizado sin provocar daño ni perturbación, con la finalidad de investigar o detectar sus vulnerabilidades. Entonces creo que hay una diferencia. Nosotros lo que hemos recogido es la opinión que han dado los distintos académicos, expertos, profesores universitarios que están relacionados con este tema. No siempre, por lo que hemos entendido y conocido, la autorización es expresa a priori. Sin embargo, la acción que realizan es de utilidad justamente para la posterior protección de los sistemas. Entonces, en ese sentido, donde creo que hay una diferencia entre la forma en que están planteadas por el Ejecutivo en la indicación 10 para el artículo 16 y la que planteamos junto a usted, presidente, en esta. Yo no sé si tal vez, si está alguno de los profesores o de los académicos que estuvieron en la sesión anterior y que pudiera también dar una opinión al respecto, pero a mí me parece que esta recoge de mejor manera las actividades que ellos realizan, por supuesto, sin ánimo de daño, dolo, ni de ningún tipo, sino que para colaborar, ¿no es cierto?, con la finalidad de investigar o detectar vulnerabilidades, tal como nosotros lo decimos aquí. Así que yo me inclino porque esta redacción que hemos puesto en este artículo recoge de mejor manera ese tipo de actividades, pero quizás alguno de los académicos, si están presentes, no lo sé, puede también dar su opinión. Eso, presidente. Gracias, Tomás. ¿Sigue ofrecida la palabra? Don Francisco Bedecarrat, presidente. Don Francisco, por favor.
Señor presidente, muchas gracias por su intermedio para contestar la pregunta del honorable diputado señor Tomás Hirsch. En relación con esto, bueno, es un tema de técnica legislativa si se aprueba esta disposición, si dejarla aquí en el artículo segundo como un inciso final, como una especie de eximente de punibilidad aplicada solamente a este tipo específico, lo cual no obstaría desde un punto de vista de técnica legislativa, o bien dejarlo derechamente dentro del artículo 16 en la forma como está actualmente. Según lo que entiendo yo, ambas disposiciones son relativamente comparables, no vi mucha diferencia entre ambos, entre la disposición que está aprobada actualmente y la que se intenta ingresar aquí, se propone ingresar aquí en el artículo segundo. Lo único, señor presidente, por su intermedio, hacer presente a la comisión, en materia de potestad reglamentaria delegada del Ejecutivo, es importante y es relevante establecer ciertos requisitos mínimos que tiene que tener el reglamento para que éste pueda ser efectivo. Ya, me permito recordar, por ejemplo, el reglamento en materia de libertad condicional que establece en el decreto de ley 321, el artículo 11, por ejemplo, dice cuáles son los requisitos mínimos primero, cuál es el órgano que va a dictar el reglamento, cuáles son los requisitos mínimos que va a establecer el reglamento como contenido, y el plazo también, eso no está en el decreto de ley 321, pero también el plazo en el cual se tiene que dictar el reglamento. Por lo tanto, la indicación con el fin de que esté completa, debería indicar también esos requisitos mínimos del reglamento que se dictará con posterioridad. Y en segundo lugar, algo que ya hemos hecho presente también en la oportunidad anterior, solamente hacer presente que si es que se establece atribuciones nuevas a una autoridad pública, eso puede irrogar gastos y eso puede estar dentro de la atribución exclusiva del presidente de la República, contemplar el artículo 65 de la Carta Fundamental. Siendo profesor de Derecho Penal y también teniendo alguna experiencia en el Constitucional, aventuro solamente esta posibilidad que debería analizarse aquí, considerando que proviene de una indicación parlamentaria. Muchas gracias, señor presidente. No sé, don Francisco, si a usted le parece pertinente que lo relativo al reglamento pudiera quedar recogido posteriormente en un artículo transitorio que definiera, digamos, los parámetros fundamentales que debe contener el reglamento, de manera de poder avanzar ahora con el sentido genérico de la indicación y prepararíamos, ojalá el Ejecutivo, un artículo transitorio referido a este reglamento. Presidente. ¿Su secretario? No, perdón, José Miguel. Sí, a ver, yo tenía exactamente la misma duda con respecto de la irrogación de gastos que se podría presentar en esa indicación, pero sí me gusta el tema de efectivamente avanzar en un reglamento que en el fondo terminaría por saldar algunas dudas que no son quizás de materia penal, sino que son más bien técnicas. Entonces, yo no sé cómo el Ejecutivo si estaría dispuesto quizás a incorporar esto en el artículo 16, la indicación número 10 de ello. No sé si corresponderá ahí ingresarlo de manera de poder avanzar quizás en esa indicación que a mí por lo menos me gusta más, pero incorporando lo que ustedes establecen de reglamento. No sé si se puede concordar o no. Me gustaría escucharla. Su secretario, no sé si quiere dar una opinión en este minuto. Sí, presidente, la verdad es que yo por eso le hacía la propuesta que si tuviéramos esta discusión, el diputado Hirsch tiene toda la razón, presidente, en que hay diferencias en el texto, pero creo que esa discusión sostengámoslo en el artículo 16. Pero efectivamente en el texto, como bien lo dice el diputado Castro y el profesor Becarrá, le da atribuciones a un órgano público, presidente, y por lo tanto en nuestra opinión sería de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y en el tema del reglamento,
También podría haber implicancias penales, presidente, al derivar a la autoridad administrativa la definición exacta de la conducta, ya sea que es punible, como aquella que dejaría de hacerlo en virtud de este artículo. Muchas gracias. La palabra, presidente. Perdón, no. ¿Quién está pidiendo la palabra? Yo, Tomás. Tomás, por favor. No, una búsqueda de solución, una propuesta, presidente. Tomando lo que dice el subsecretario, que lo discutamos en el 16, pero que dejemos sin votar entonces el 2, de tal modo que cuando veamos el 16 podamos ver si los unimos ambos aspectos o no, porque uno es el tema del reglamento, es correcto, pero otro es el tema de la autorización expresa o no, y eso me parece que sí es un punto muy, muy relevante que hace a cómo actúan los académicos respecto a este punto. Entonces yo estaría de acuerdo, por lo menos, presidente, en que dejemos esta discusión para cuando veamos el artículo 16 y la indicación 10, pero que dejemos sin votar esta indicación y este artículo, de tal modo de ver después cómo lo incorporamos o la tomamos. Eso, presidente. Muy bien. A mí me parece pertinente la propuesta del diputado Hirsch. En la medida que hubiera acuerdo, yo le pediría a Soledad dejar registrado que este artículo no fue votado y que se va a tomar una decisión en el momento que discutamos el artículo 16. Presidente. ¿Habría acuerdo en ese sentido? Presidente, es que... Diputado Castro. Sí, no, a mí no me parece el acuerdo para que vayamos avanzando, teniendo en consideración que igual se pueden poner en la discusión en ese momento, se puede poner una indicación ahí mismo, ustedes pueden ponerla exactamente igual o una de consenso de todo. Entonces yo preferiría que se votara esto, siguiéramos avanzando y en el momento de llegar a ese articulado, para darle un flujo más rápido, cuando llegáramos a ese articulado se pueda o conversar o poner la indicación que aquel que quiera estime conveniente estando en su justo derecho. Eso me parece a mí, presidente. Claro. Presidente. Sí, Tomás, por favor. Gracias. Es que creo que hay un problema con lo que plantea el diputado Castro. Como idea es buena, pero hay un problema porque si votamos esta hora y se aprueba, quizá está suponiendo que se rechaza, pero si se aprueba, va a quedar la norma ya aprobada y por lo tanto se va a producir una situación absurda al discutir el 16. Entonces, claro, si se rechaza esta, entiendo que podamos verlo después en el 16 y agregar una indicación, pero si se aprueba, se crearía ese problema. Por eso, José Miguel, por su intermedio, presidente, yo decía dejarlo pendiente, nada más. No, yo pensaba que se rechazaba. Yo creo que los votos están para rechazar. No sé, bueno. Nunca hay que contar los votos con anticipación, José Miguel. Es que hay mucha sorpresa. ¿Quieres dejarla pendiente? Es lo más simple. Bien. Presidente, ¿habrá acuerdo entonces para dejar pendiente esta indicación? Pido el acuerdo para dejarla pendiente. ¿Nadie se opone? No se opone nadie aquí tampoco. No. Cohibieron al diputado Castro. No, al revés. Yo, ¿cómo será el punto que ni siquiera dije que no, que me oponía? Yo, perfecto, me allano, en virtud de cómo nos llevamos en esta comisión. Es razonable la reflexión del diputado Gil. Muy bien. Presidente, sí. Hay varios artículos que no han sido objeto de indicaciones. No sé si habría acuerdo para votarlos en conjunto. Sí. Porque ya que no fueron objeto de indicaciones. ¿Habría acuerdo en la comisión que todos aquellos artículos que va a numerar la secretaria y que no han sido materia de indicaciones los votáramos en bloque? ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Presidente, ¿me da un minuto para chequearlo, por favor? Serían los artículos 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21 y me faltan los transitorios.
¿Tendríamos acuerdo? El segundo y el tercero transitorio. ¿Tendríamos acuerdo? ¿Podemos obviar la votación y aprobarlo por unanimidad? De acuerdo, presidente. Y aquí también. De acuerdo. De acuerdo, presidente. Presidente, le pido 2 minutos, si De me acuerdo. lo permite, por favor. Que como veíamos da uno y son varios artículos. Muy bien, damos unos espacios para que cada uno revise. Presidente, por mientras aprovecho a comentar, estoy viendo en la sesión que quedan 2 palabras solamente, ahí se va a votar en sala, para que lo tengamos en cuenta, por favor. Entonces acordamos, Así es. una vez tomado el acuerdo sobre este conjunto de artículos, suspenderíamos y regresaríamos después de la votación. Presidente, no hay problema en votarlos todos juntos por nuestra parte. Lo que Muy sí no doy unanimidad para aprobarlo. ¿No hay unanimidad? Para aprobarlo. O sea, hay que tomar la votación. Pero sí para votarlo en conjunto, presidente. Votemos en conjunto la totalidad. Exacto. Ya, o sea, vamos a tomar la votación Exacto. en conjunto de los artículos. Exacto. Por Señor favor, Brito. Soledad. Sí. Señor Brito. Abstención. Señor Castro. A favor. Señor Hirsch. A favor. Señor Cast. A favor. Señor Morán. A favor. Señor Rosas. A favor. Señor Torres. Señor Torres, está sin audio. A favor. Estoy entre el computador y el teléfono. Señor Van Rieselbergher. A partir de esto, es que se Favor. propone un sistema Presidente. único de extradición. Presidente. Por favor. Por la afirmativa, 8 votos, 1 abstención. Muy bien. Quedarían aprobados dichos artículos. Entonces suspenderíamos la sesión y les pido si la podemos reanudar 10 minutos después de terminada la votación. De todas Ok. maneras, presidente, esta sesión nuestra termina a la 1, ¿no? La de esta comisión. A la 1, exacto. Ok, Vamos a gracias. alcanzar a ver un artículo. Bueno, ok. Así ok. es. Bien. Yo creo que las votaciones no van a ser muy largas, entonces creo que nos puede quedar al menos una media hora más de espacio de tiempo. Muy bien. Intentémoslo entonces. Se levanta la sesión transitoriamente. Rebajada en 1 grado. Presidente. No sé si está el subsecretario o... Está don Ilan Motles, presidente del Muy bien. ministerio. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, pueden usar al señor subsecretario que se tuvo que ausentar para retomar en breve. Efectivamente, la indicación número 5 presentada a este proyecto de ley busca reponer el texto que se aprobó en el Senado y el que dice relación
con las personas que hayan obtenido de forma ilícita, mediante los delitos previstos en los artículos 2, 3 y 5, datos informáticos. ¿Qué es lo que sucedió en la Comisión de Seguridad Ciudadana? En dicha comisión se reemplazó dicha norma por aquella que solo sanciona la conducta de almacenar datos personales. Y en ese sentido se acotó el rango de persecución penal solo para este tipo de datos, que son aquellos que están previstos en la ley 19.628. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros estimamos pertinente que la expresión correcta sea datos informáticos, sin hacer la clasificación si son datos personales o no, porque quedan fuera tipos de datos que no tienen el carácter de datos personales, como pueden ser secretos comerciales, pueden ser claves de acceso, fuentes de código, y en ese sentido entendemos que la expresión correcta es datos informáticos y la indicación viene en el sentido de restaurar aquel texto que ya fue aprobado en el primer trámite constitucional, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra. El diputado Brito tiene levantada la mano. Diputado Brito, por favor. Gracias, presidente. Reconociendo la diferencia que hace la indicación en cuanto a que no solo sanciona el almacenamiento de datos personales, sino que cualquier dato proveniente de las conductas descritas con anterioridad, a mí me surge la duda y le pregunto por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, ¿por qué el Ejecutivo en esta indicación propone dejar de sancionar la comercialización de datos provenientes de las conductas descritas en los artículos 2, 3 y 5? Porque como bien notará, si revisamos la redacción del artículo que fue aprobado con unanimidad en la Comisión de Seguridad de la Cámara, notará que en esa redacción se busca sancionar a quien comercialice o almacene. Sin embargo, en la indicación del Ejecutivo, que insiste en la redacción inicial que realizó el Senado, se restringe, a mi entender, a solo quienes almacenen, pero no a quienes comercialicen. Entonces me surge la duda, interpretando, para ver si está bien o no la interpretación, es por qué el Ejecutivo quisiera dejar fuera la comercialización de datos provenientes de las conductas descritas con anterioridad como parte de las acciones a sancionar, presidente. Eso es. Gracias, diputado. Está pidiendo la palabra el diputado con la mascarilla, no estoy seguro, diputado Cas. No, el diputado Fuenzalía, presidente. Ah, perdón, diputado Fuenzalía. Gracias, presidente. Yo estoy un poco canoso, pero todavía no estoy tan rubio como el diputado Cas. Oiga, no, un poco para explicar esa duda. ¿Por qué el almacenamiento y no la comercialización? Porque la lógica acá es la receptación de los datos personales. La receptación en sí tiene una lógica como delito de recibir algo robado, y por eso se dice que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo. O sea, tiene conocimiento de que la obtención de esos datos fueron de manera ilícita a través de las conductas de los artículos 2, 3 y 5, y él recepta o en este caso almacena, es decir, guarda esos datos. Entonces cuando se da con él siempre, esa persona dice, bueno, yo recibí estos datos, no soy autor del delito, sí, pero en el fondo sabe que su origen tiene una ilicitud y lo almacena. Entonces, eso es lo que busca sancionar este delito, porque no necesariamente los va a comercializar, sino que los va a retener o los va a almacenar. Datos que vienen de un origen ilícito, y eso es lo que busca, porque si se dejara esta redacción bajo la lógica de comercializar,
sale un poco de la idea de lo que se busca sancionar como tal, que es ese almacenamiento, receptación, porque finalmente es parte como de la cadena delictual, que en el mundo real también sucede, por ejemplo, con los autos. Los autos, hay quienes roban el auto, pero quienes después detentan el auto, lo almacenan y son causantes de receptación. No son los autores del delito primario, pero participan en esta cadena delictual desde el almacenamiento o la receptación en este caso. Y no necesariamente comercializan, sino que en el fondo detentan en este caso los datos. Y eso es importante sancionarlo, porque de esa manera se puede no solamente perseguir, o muchas veces la investigación de los fiscales va a llegar muchas veces al que almacenó esos datos y no a quien cometió las acciones ilícitas, el que están definidas en los números 2, 3 y 5. Y por eso es importante sancionarlo. Y yo creo que el Ejecutivo hace una reacción más acorde con lo que requiere esta legislación, de que el almacenamiento ilícito, o sea, una persona que sabe que esos datos son ilícitos, pero aún así los almacena, tenga una sanción, independiente si los comercializa o no, por el solo hecho de almacenarlos, o retenerlos, o detentarlos, porque de esa manera vamos persiguiendo este delito en todo, en este acceso a datos ilícitos importantes en toda su arista. Presidente, pido la palabra, presidente. Diputado Hirsch, ¿está pidiendo la palabra? Sí, por favor, presidente. Gracias. Me parece razonable lo que dice el diputado Fuenzalía, pero no responde a la duda que tenía el diputado Brito, que yo comparto. Es decir, está toda la argumentación respecto al almacenamiento y me parece bien, pero creo que eso no está limitado. Es decir, me parece que es importante que también el que comercialice datos personales sea sancionado, y me llama también la atención que se haya dejado fuera la comercialización. Y creo que perfectamente la propuesta del Ejecutivo, la indicación podría incluir la idea de la comercialización, es decir, el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, almacene, comercialice a cualquier título datos informáticos provenientes o comercialice a cualquier título datos informáticos provenientes y continuar con la cosa. Pero creo que no es bueno dejar fuera la idea de la comercialización, que es una acción diferente al almacenamiento propiamente tal. Así es que me gustaría saber cuál fue la razón de dejarlo fuera y si le parecería al Ejecutivo en su indicación o a través de otra que incorporemos la idea de comercialización, que me parece que sí es importante que esté sancionada. Eso, presidente. Presidente, diputado Castro también, por favor. José Miguel, por favor. A ver, sí, en la misma línea que plantea Tomás, aquí en la redacción primaria nosotros tenemos un O, no tenemos un I. Por lo tanto, se estaba incluyendo en la redacción primaria, en el artículo 6, tanto la comercialización como el almacenamiento. O sea, son dos figuras distintas. Y al no estar la palabra I, yo podría tomar en cuenta tanto el almacenamiento como la comercialización. Mi pregunta es la siguiente: ¿esto se dejó de lado por algo? Lo entiendo como lo dice el diputado Fuenzalía, pero ¿está incorporado en alguna otra parte del proyecto? Y de esa forma poder salvaguardar en términos de comercialización. La pregunta es al Ejecutivo, presidente. Gracias. Yo en lo personal, entendiendo el sentido de la indicación y al margen del tema de la comercialización, me da la impresión, y me gustaría que si el Ejecutivo lo pudiera aclarar o los especialistas que nos acompañan, que tal como está redactada, impediría de hecho que científicos, investigadores e incluso agencias del gobierno pudieran
no pudieran almacenar algún incidente de ciberseguridad detectado, cuyo estudio puede resultar fundamental para conocer el funcionamiento de las amenazas futuras. En ese sentido, me da la impresión que estaríamos en un retroceso respecto a lo que pretendemos con esta iniciativa, pero lo planteo como una duda para que pueda ser aclarada. Presidente. Subsecretario. Sí, presidente, respondiendo derechamente a su duda, presidente, recuerde que el verbo rector, en este caso el almacenamiento, se refiere a aquellos datos cuyo origen es la comisión de delitos. O sea, para que seamos claros en eso, aquí no es el almacenamiento de cualquier dato informático, es aquel dato informático que se obtuvo mediante la comisión de delitos. Así, por ejemplo, presidente, en el caso que se vulnere la seguridad de un órgano público, ¿no es cierto?, y se extraigan bases de datos de ese órgano público, el daño que se causa solo por el hecho de tener esa información es también relevante. Más allá de quién haya sido el que la extrajo, el tener esa información es también una conducta que debe ser socialmente reprochable. Y lo que usted dice, presidente, si es que podría obstaculizar la función propia pública o académica, eso se sujetará a sus propias normas. Por ejemplo, nosotros tenemos posibilidad de tener acceso a esa información en virtud de las normas procesales y de las normas propias de cada servicio. Dentro, por ejemplo, como el agente informático, el agente que está en las normas procesales que estamos incorporando en esta misma ley, el agente encubierto informático puede acceder a esa información y lo hace legítimamente en virtud de esas normas, ¿no? Pero lo que se quiere aquí sancionar es aquella persona que almacena aquellos datos que han generado el daño. Siempre hay que volver, presidente, en esto a el daño que se produce con el acceso ilícito y el daño que se produce con la obtención de información mediante conductas ilícitas. Porque recuerde, presidente, que aquí lo que estamos protegiendo es la intimidad, es el patrimonio, es la seguridad, porque lo que hay detrás de los datos es eso. Entonces, una persona, imaginémonos una afectación de la intimidad, presidente. Si es que alguien ilícitamente obtiene fotografías o videos que son privados de una persona, también queremos que aquella persona que los obtuvo ilícitamente lo elimine, es decir, deje de tenerlos, porque el daño, si no, a la intimidad se sigue generando. Y por eso mismo no tenemos problema tampoco con el incorporar, el comercializar, pero lo que consideramos, presidente, con la comercialización era que podía ser interpretada limitativamente, es decir, la persona que almacena me es indiferente cuál sea el tipo de conducta que realice con posterioridad con esos datos almacenados. Los puede comercializar, los puede regalar, los puede modificar, puede hacer cualquier cosa, pero si es que ya tenemos la conducta sancionada como el almacenamiento, ya da para poder iniciar o impulsar el proceso penal. Gracias, presidente. Presidente, diputado Castro, por favor. El diputado Castro, me parece, está pidiendo la palabra. Yo también después, presidente. Diputado Sí, Hirsch, después del diputado Castro. Ya. O sea, a ver si entendí bien, porque aquí parece que estamos todos con la misma idea, que obviamente no deberían comercializarse los datos, está de más, por lo que dice el diputado Hirsch. Según entiendo, por lo que dice el Ejecutivo, entonces, con el solo hecho de penalizar en el fondo o declarar como conducta inadecuada el almacenamiento ilícito, estarían implícitas cualquier otra forma de
de comercialización o regalo, cualquier cosa, estarían implícitos, eso sería como un subconjunto en el fondo. Con eso yo me quedaría tranquilo para aprobar esta indicación. Entonces, ¿es así? Para aclararlo bien, gracias. Presidente. Diputado Hirsch. Presidente, de nuevo, no siendo abogado y pidiendo ayuda a los que están presentes en la sesión, yo entiendo que si se habla de almacenamiento, no se puede inferir de ahí que está incluido la comercialización. Yo entiendo que el derecho en ese sentido es explícito y lo otro ya sería una inferencia, una interpretación que no corresponde. Por lo tanto, yo creo que si se quiere sancionar la comercialización, cosa que me parece importante, habría que explicitarlo. Definitivamente no puede inferirse del almacenamiento todas las otras conductas que no son almacenamiento. Eso ya es una interpretación bastante abierta, por lo que entiendo. Así es que creo que es muy importante que la comercialización quede incorporada y sigue llamándome la atención, para ser muy honesto, que el Ejecutivo haya sacado esa palabra. Quisiera que discutamos bien este tema porque me parece que no puede quedar como interpretación por ampliación de la idea de almacenamiento de ninguna manera. Gracias, presidente. Presidente. Sí, no veo quién pide la palabra. Brito. Diputado Brito. Y el abogado Rufino, y hace rato que está el abogado Rufino pidiéndola para ese presidente también. Presidente, entendiendo, yo cuando planteé mi duda, por su intermedio, el diputado Fuenzalía creo que se refirió a eso, y la explicación que dio el diputado Fuenzalía es que la indicación intentaba sancionar el almacenamiento de datos protegidos provenientes de acciones delictuales. Pero lo cierto es que la indicación no dice que son datos protegidos, sino que son datos obtenidos mediante las acciones descritas con anterioridad. A diferencia de un auto robado, la ciberseguridad es bastante más compleja. En las universidades que tienen carreras técnicas asociadas al automovilismo, no se hace investigación académica para mejorar los automóviles mediante la compra o el almacenamiento de partes de autos robados. A diferencia de la ciberseguridad, que lo invito a conocer cualquier facultad de ingeniería de alguna universidad en nuestro país, va a poder conocer que respecto de los actos delictuales, de los sabotajes a sistemas informáticos, sí se desarrolla bastante investigación académica con el objetivo de mejorar los sistemas informáticos. Y esto toma especial relevancia la indicación del Ejecutivo al momento de restringir y dejar completamente libre de polvo y paja a quien comercialice datos protegidos. Porque la indicación, el artículo 6 original, hablaba de receptación de datos personales, datos protegidos. En cambio, la indicación del Ejecutivo lo restringe muchísimo. Ya no habla de comercialización, ya no habla de datos protegidos, más bien habla tan solo de almacenar datos informáticos que hayan sido obtenidos mediante un ilícito. Esto, presidente, quería yo aclararlo antes de pasar a la votación, porque con el discurso que suele dar el gobierno, no se condice con la oportunidad que está dando mediante esta indicación de dejar completamente impune a quienes comercializan datos protegidos. Así es, presidente, quisiera por lo menos anunciar mediante esta fundamentación el rechazo a la indicación. Señor presidente. Presidente, creo que estamos plenamente de acuerdo, presidente. Yo no tengo ningún problema y yo no quería perdón, le pido la palabra, presidente. Su secretario no sé si terminó. Sí, pero el abogado Rufino Martínez no me había dado la palabra, presidente, y entiendo que Rufino Martínez había tenido la palabra previamente, entonces no sé si... Pero... Muy bien, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor subsecretario, según lo que entendí que iba a comenzar a enunciar
No sé si sea... yo creo que mi intervención estaría condicionada a lo que usted pudiera indicar, así que le cedo mi puesto en ese sentido. Presidente, don Daniel Álvarez también está pidiendo la palabra. Don Daniel, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que hay una confusión respecto al alcance de la norma, porque permítanme mostrarle algo. La indicación aprobada de manera unánime en la Comisión de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana de la Cámara, lo que intentó hacer es pasar de una norma que sancionaba el mero almacenamiento a una norma que sanciona la comercialización, el almacenamiento o la realización de otras actividades ilícitas, ¿ya? ¿Por qué la distinción es importante? Y si bien, efectivamente, tal como señala el señor subsecretario, antes el texto aprobado solo se refiere a datos personales y la idea es que se refiere a datos informáticos, la diferencia de contenido es importante porque hoy día hay dos hipótesis importantes en las cuales yo puedo decir que el mero almacenamiento va a provocar un retroceso en materia de investigación de ciberseguridad, porque tal como señalaba el diputado Brito y tal como señalaba el diputado Toá, en la ciberseguridad, para yo aprender cómo protegerme mejor, tengo que averiguar cómo me atacan. Tengo que entender cómo me atacan. Y si yo sanciono el mero almacenamiento, o sea, si el proyecto de ley fuera aprobado hoy día y terminara toda su tramitación legislativa y mañana entrara en vigor, bueno, el Ministerio del Interior tendría que desarmar la base de datos de incidentes de ciberseguridad que tiene porque no tendría causal legal para tenerla. ¿Ya? La Universidad de Chile, que durante años ha recolectado incidentes informáticos para tratar de entender cuáles son los tipos de incidentes que afectan particularmente a Chile, también tendría que desaparecerla, porque ¿qué es lo que hace? Por poner un ejemplo concreto, cuando fue el hackeo a Gobierno Digital hace algunas semanas atrás, lo que hizo la Comunidad Informática Nacional fue tomar el archivo, que es un archivo más o menos grande, y empezar a analizarlo para ver cuál fue el vector de entrada, cuáles fueron los activos expuestos, cuáles son las medidas de mitigación. Y esa acción se hizo de manera pro bono, se hizo por investigación académica, por investigación profesional. Si era vigente la norma, cualquier persona que tome ese archivo y lo descargue con la finalidad que sea, porque la norma propuesta no establece una finalidad específica, sería responsable del delito. Y si me dan un minuto, quiero compartir... no puedo compartir pantalla. Pero esto hoy día, a nivel internacional, hay empresas, hay universidades que se dedican a recolectar incidentes. La más importante, en mi opinión, es una que se llama I Have Debounded, que lo que ha hecho durante muchos años es recolectar todos los grandes hackeos que han existido en la historia y tomar los datos y meterlos en una base de datos con dos propósitos. Uno, almacenarlos. Y el segundo, avisarle a los usuarios titulares de datos personales que si en la brecha de seguridad o en el hackeo hay datos suyos, le manda un correo para decirle, ojo, tu correo electrónico fue vulnerado, ojo, tu clave está circulando en Internet. Hoy día, esa plataforma de estar en Chile, de ser aprobado el proyecto de ley, sería ilegal. Y aquí ya no solo estamos hablando de facilitar las labores de investigación. Aquí lo que estamos haciendo es penalizar la investigación. Y si Chile quiere ser un estándar regional en materia de ciberseguridad, no puede aprobar indicaciones como la propuesta por el Ejecutivo. Yo sé que para algunos les será un exceso, pero esta misma discusión se tuvo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y unánimemente diputados de gobierno y de oposición llegaron al texto que ustedes tienen ahí presente, que es acotado. ¿Qué es lo que sancionaliza? El que debiendo saber, comercialice o almacene con una finalidad ilícita. Son súper acotados. En cambio, la indicación del Ejecutivo, cualquiera que almacene, yo les puedo mostrar un pendrive que tengo con el último hackeo a 5SUB. Me interesa saber si hay datos personales. Desde ser aprobada la ley, yo mañana, el tener un pendrive con la información de 5SUB va a significar que voy a estar cometiendo un delito. Y la utilización que yo hago es tratar de entender por qué los atacaron, dónde lo atacaron. Y más grave aún, si hay datos personales. Las empresas suelen ocultar esta información. La tendencia internacional es que los investigadores que hacen estos hallazgos toman esta información y la divulgan responsablemente. Este es un sistema. Por eso la norma de la sección de responsabilidad penal en el acceso ilícito es tan importante, pero esta norma es tanto más importante que ella, porque al final del día el mero almacenamiento va a ser sancionado penalmente. Y esto es la investigación de ciberseguridad. Pensemos también en los casos que se discutió mucho en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. ¿Qué pasa si a mí me mandan un archivo con una película?
o me mandan un texto, un ebook que evidentemente fue descargado de manera ilegal de Amazon. Bueno, yo voy a estar almacenando en mi correo electrónico, aunque no haya hecho ninguna acción positiva para acceder a esa información. Técnicamente voy a cumplir exactamente con el tipo penal que está proponiendo el Ejecutivo. Sabiendo, o sea, debiendo saber el origen, almacene a cualquier tipo. Perdón, de silenciar. ¿Me escuchan ahora? Se me cortó un momento. Por lo tanto, esto también va a significar, en la otra derivada, que cualquier persona que reciba contenido protegido, por ejemplo, por derecho de autor, por el mero hecho de almacenarlo, va a estar cometiendo un nuevo delito distinto a los delitos de la ley de propiedad intelectual. Por lo tanto, en mi opinión, mi consejo es que en realidad yo sugeriría respetar el acuerdo que llegó a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, que logró un acuerdo unánime, esta norma fue votada de manera unánime, y rechazar la indicación del Ejecutivo, señor presidente. Muchas gracias, Daniel. Presidente, el diputado Fuenzalida. Diputado Fuenzalida, por favor. Gracias, presidente. El problema que tenemos acá es el siguiente. Si lo que la norma que viene de la Comisión de Seguridad dice que la persona almacena con el objeto solamente comercializar. Claro, pero el problema que tenemos acá, y yo escuchando la intervención anterior, que justamente lo que queremos evitar es que son los hackers éticos. O sea, ahí está este es el problema. El hacker ético, que es alguien que se introduce en un sistema, o sea, que accede de manera ilícita, es decir, sin autorización, pero lo hace con fines de investigación. Eso siempre puede funcionar en sistema, y existe en algunos países la posibilidad de los hackers éticos, pero los hackers éticos están en un listado. O sea, el mundo sabe quiénes son los hackers éticos, porque obviamente acceder a información sin la autorización de su dueño y almacenarlo tiene que estar resguardado también. Es decir, un hacker ético podría ser, estoy pensando, no sé, la Universidad de Chile es un hacker ético, que entra a distintos sistemas y ve las vulnerabilidades y las hace públicas. Pero está acreditado eso, está registrado. Si el problema acá es que eso no está no hay un registro hoy día en Chile de una persona que puede ingresar con fines investigativos, en fin, al sistema. Y lo que podría pasar es que esa persona ingrese a un sistema, tome datos, almacene, y cuando finalmente es detectado diga, bueno, yo soy ético, yo no he comercializado esto. Pero igual ingresó de manera ilícita, porque el artículo 2 habla del acceso ilícito. ¿Y qué es lo que resguarda el artículo 2? Es que la barrera acá está en que los datos que están almacenados son datos personales míos, o son un sistema de mi propiedad, y que si alguien ingresa, tiene que ser con mi autorización, por muy ético que sea. Y si va a ingresar sin mi autorización, es decir, de una manera para uso de mejorar el sistema, yo no voy a tener problema en la medida que esa persona tiene ciertas responsabilidades, ese mal uso está acreditado, y de esa manera podemos no que esa información caiga en manos de terceros o cuartas personas. Entonces, por eso que el artículo acá lo que busca es el almacenamiento, no necesariamente con fines de comercialización, sino que el almacenamiento de datos que se accedieron de manera ilícita, sin autorización, aun cuando no se comercialicen, pero el acceso fue ilícito. Entonces, lo de la película, claro, es un ejemplo que también se dio en la Comisión de Seguridad, pero ahí ese ejemplo no viene al caso, porque ahí hay un tema de derechos de autor. Ahí está el delito, no está en el que a mí me llega un video, sino que está en un tema de copyright, que es diferente. Aquí es claramente personas que pueden ingresar, por ejemplo, un hacker ético, que ingresa al banco y accede a clave y almacena toda esa información, y después dice, bueno, lo hice éticamente, nunca las comercialicé. Bueno, pero ingresó a un sistema sin autorización de quién es el propietario del sistema, que es lo que sanciona el artículo 2. Y por eso que de repente la reacción se puede prestar para que personas ingresen a los sistemas de manera ilícita
y después con el solo hecho de decir que no lo han comercializado porque era para fines investigativos, ¿qué impune eso? Pero no sabemos si a la larga termina siendo quizás no comercializado, pero termina siendo publicitado, termina siendo filtrado, y bueno, finalmente información que es mía termina en manos de personas o grupos que yo no quiero que quede. Entonces, por eso que la decisión acá es que si yo quiero que existan hackers éticos que ingresen, almacenen información, pero no comercialicen, sino que lo hacen por fines investigativos, eso como en otros países, como en Estados Unidos, esos hackers éticos están registrados. Esto no puede quedar al arbitrio de las buenas intenciones, que se pueden ser presumibles, pero también existen las malas intenciones, de que finalmente quien ingresa a un sistema tiene que tener licitud, o sea, tiene que tener autorización. Y si lo hace sin la autorización, bueno, lo hace porque tiene un fin investigativo y está acreditado frente al Estado, es decir, yo me voy a mover en los sistemas, voy a ingresar y en el fondo nunca voy a comercializar, y si lo hago tengo responsabilidad y tengo las penas del infierno. Esa es la forma que debiese ocurrir, pero aquí en el proyecto de ley ese ingreso, ese almacenamiento, aún sin fines comerciales, no está regulado. Y ahí corremos un riesgo de que esta norma pueda ser la entrada para que muchas personas ingresen a los sistemas, almacenen esa información, que no la comercialicen, por lo cual y queden impunes, pero esa información termina en manos de personas que pueden publicitarla y hacerla pública y trayéndole un daño al propietario finalmente de los datos del sistema informático, que son las personas. Presidente. Presidente, está pidiendo la palabra el diputado Cast, el subsecretario. ¿Quién está pidiendo la palabra, perdón? El diputado Cast, el subsecretario y don Diego Izquierdo. Y don Rufino Martínez. Pero además tenemos un tema con la hora, presidente, estamos pasados. Yo justamente eso es lo que quería proponer, presidente, si me permite. El diputado Cast por acá, presidente. Sí. Lo primero, presidente, decir que estamos quizás entrando en una discusión que, producto de la hora y el timing que tenemos, esta comisión no va a alcanzar a discernir. Quería primero proponerle que prorrogáramos durante algún tiempo la sesión. No sé si teníamos hasta la 1, ya estamos pasados. Y lo otro, proponer más de fondo respecto a esta indicación, que yo creo que se ha abierto una diferencia comprensible respecto a la indicación. Yo creo que el Ejecutivo tampoco ha considerado, por lo que yo leo en la redacción, este problema o esta dimensión que se abre en lo que mencionaba don Daniel. Entiendo, respecto a los almacenamientos de empresas que se dedican al monitoreo de procesos o delitos informáticos. Creo que la redacción debería mejorarse. Creo que ambas indicaciones no cumplen con el estándar de poder hacerse cargo de esa dimensión que queda cerrada. Y por lo tanto quiero proponer que el Ejecutivo haga una redacción nueva a esta indicación y la dejaremos pendiente, presidente. Gracias, diputado. Antes de darle la palabra al subsecretario, primero prorrogamos la reunión por 15 minutos, Soledad. Sí, no sé. O sea, ya llevamos 15, presidente, así que... 30 para que tenemos 15 más. ¿Habría acuerdo? Presidente, ¿le puedo hacer una consulta? Presidente, diputado Torres por acá. Sí, no, solo una consulta para entender. ¿Usted quiere 15 minutos más para terminar de escuchar las intervenciones o para tratar de votar hasta la 1:30? Yo preferiría no seguir votando. Esa es mi opinión. Coincido con el diputado Torres. Este tiempo extra yo lo considero para terminar de aclarar algunas cosas y ver cómo va a continuar, pero no forzar una votación hoy. Subsecretario, yo le quería transmitir lo siguiente. Aquí evidentemente tenemos, a mi juicio, tenemos un problema porque lo que tanto usted como su asesor, como el diputado Fuenzalía han explicado, no tienen coincidencia con la redacción de la indicación.
yo creo que hay condiciones para que tengamos un acuerdo que recoja las distintas visiones que hay sobre este tema, pero sin duda forzar una votación en la próxima sesión me parece que no es el camino más idóneo, y yo propondría, como hemos hecho en otras comisiones, si la subsecretaría, el ministerio, con sus asesores y algunos asesores de los parlamentarios pudieran trabajar y concordar una redacción que permitiera su aprobación unánime en la próxima sesión. Subsecretario. Bien. El subsecretario. Presidente, mire, yo separaría los problemas. Respecto a lo primero, ningún problema, presidente. Nosotros, es más, yo podía proponer de inmediato agregar el verbo de tal manera de zanjar esa discusión sobre el almacenamiento, comercialización y transferencia de cualquier título de estos datos. A nosotros nos interesa más protección, no menos. Por lo tanto, dando por zanjar esa discusión que planteaba el diputado Brito, el diputado Giles, nunca tuvo la intención del Ejecutivo hacer menos punible, ¿no es cierto?, las conductas en que se incurran con estos datos. Por el contrario, nuestro objetivo es proteger los datos informáticos y particularmente para proteger a las personas, presidente. Eso es lo que está detrás de nuestra intención. Otra cosa completamente distinta, presidente, es lo que se plantea respecto de la utilización de datos obtenidos ilícitamente por parte de usuarios de buena fe, digámoslo así. Y, presidente, en eso yo quiero, solo si es que me lo permite, sacarnos de la discusión informática, que muchas veces lo hace más complejo, menos visible. Pero eso ya está resuelto en nuestra doctrina y usanza penal. La verdad es que no porque el hecho esté tipificado de un delito es siempre punible. Nuestro derecho penal funciona, presidente. Y así, por ejemplo, usted no ve una excepción para los médicos en el delito de las lesiones, ¿no es cierto? Y no hay un registro de médicos que estén autorizados para causar lesiones. No, presidente, hay un delito de lesiones. Toda persona que lesione a otra está sancionado por nuestra legislación penal. Otra cosa completamente distinta es que la lesión causada por un médico en el ejercicio de su profesión, legítimamente, eso es la eximente de la responsabilidad general del artículo 10, número 10, y lo que se conoce como el lex artis, que un médico que actúe dentro de su profesión de acuerdo con la práctica común y con el conocimiento que existe de la ciencia, no está obviamente sujeto al delito de lesiones por cortar con un bisturí en una cirugía. Y aquí exactamente lo mismo, presidente. Los científicos de la Universidad de Chile son los médicos para efectos de los delitos informáticos. Y por lo tanto, mientras ejecuten esas acciones en el ejercicio de su profesión u oficio, así estarán. Lo que pasa, presidente, es que si incorporamos restricciones al delito, le damos menos protección a los ciudadanos. Presidente, si el almacenamiento ilícito, siempre hay que recordar, son datos de las personas o de las empresas que tienen un valor para ellas, ya sea patrimonial, sentimental o emocional, o incluso de su intimidad, presidente. Por lo tanto, no podemos desproteger a las personas cuyos datos, o desproteger a las empresas cuyos datos han sido obtenidos de manera ilícita. De eso estamos hablando, presidente. Estamos hablando de datos que están almacenados en un sistema informático que fueron obtenidos de manera ilícita. Y ese es el tipo penal que está aquí. Aquella persona que almacena, y le vamos a agregar, comercializa, transfiere a cualquier título, datos informáticos obtenidos de manera ilícita. Y yo creo, presidente, que lo lógico es que aquellas personas que almacenan datos obtenidos de manera ilícita tengan que naturalmente excusarse al momento de dar explicaciones por ese almacenamiento.
Pero y si esas explicaciones lo hacen en virtud de lo que permite nuestra legislación penal en su artículo 10, número 10 del Código Penal, es decir, almacenan esos datos informáticos en virtud del ejercicio legítimo de una profesión u oficio, van a estar exentos de responsabilidad penal. Por lo tanto, esto es relativamente simple, presidente, y por eso mismo nosotros no tenemos ningún problema en conversarlo con los asesores y denlo por descontado, presidente, que incorporaremos nuevos verbos rectores para aumentar y aclarar el nivel de protección que le queremos dar a los datos informáticos. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Entonces, sugiero que ustedes como Ministerio del Interior inviten a una reunión en una fecha pertinente para que los asesores conversen en profundidad este tema. Ojalá se pueda llegar a una propuesta consensuada y si así no fuera, en la próxima sesión votaríamos la indicación. ¿Les parece? Presidente. Diputado Hirsch. Gracias. No, solamente decir que si hay una reunión creo que es muy importante no solo nuestros asesores, sino que puedan participar los expertos del mundo académico, que son justamente los que han manifestado las dudas respecto a este tema y que pueden tener unas consecuencias que no son las deseadas. Así que creo muy importante que ellos también puedan participar. No, totalmente de acuerdo. Yo no fui explícito, pero cuando hablo de asesores, naturalmente incluyo aquellos expertos que muestren interés en participar en esta discusión. Presidente. Presidente. ¿Sí? ¿Si me lo permite? No, sí, presidente, simplemente para hacer práctica esta solución. Si le parece, nosotros podemos circular un texto entre los asesores que los propios diputados de la comisión designen, que pueden ser propios o expertos académicos, y con eso, y nosotros circulamos una propuesta de texto, recibimos comentarios y así traemos una propuesta a la siguiente sesión, porque en la práctica va a ser muy difícil, sobre todo ahora en la época en que estamos, hacerlo telemáticamente, poder reunirlos a todos, y yo creo que es más fácil circular un texto que pueda recibir los comentarios y así nosotros le traemos una propuesta honesta, presidente, a la próxima sesión. Muy bien, entonces vamos a concordar con usted, subsecretario, a través de nuestra secretaría, el momento en que se pudiera hacer esa conversación telemática, para que luego se llegue a un consenso, se modifique la indicación. Sí, yo me comprometo que en la próxima sesión vamos a votar lo que tenemos sobre la mesa. ¿Les parece? Muy bien. Presidente, el diputado Castro. Diputado Castro. Gracias, presidente, que había levantado la mano por el sistema, entonces lo ve la secretaría. Presidente, dos acotaciones. La primera es con respecto a este nuevo artículo que se va a hacer para en el fondo más consensuado. Ojalá lleve una palabra que no esté implícita ni en el anterior ni en el que se propone ahora nuevo, que sí lo mencionó el subsecretario, que es la transferencia de datos. Yo creo que eso es fundamental, hablar de transferencia de datos. Cuando hay transferencia de datos, se puede hacer de forma comercial, no comercial, con algún interés político, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la transferencia de datos debe estar incorporada en esa indicación, número uno, por favor, para que lo tengan en consideración, tanto los especialistas como el Ejecutivo. Y lo otro es un tema que sí me gustaría trabajarlo, y si lo pudiera trabajar el Ejecutivo también con estos otros asesores, con nuestros asesores y con los especialistas, ver la posibilidad, como dice el diputado Fuenzalía, de que exista, como en otros países, alguna base, porque el subsecretario lo dice, profesión u oficio, y por lo tanto debe ser una persona no cualquiera, porque yo puedo mandatar quizás a un tercero que haga tal o cual cosa y va a decir, no, yo soy experto, o no es el experto, etcétera. Yo creo que debe haber una base de datos o ciertas cosas o en un reglamento que especifique qué personas son las que tienen acceso a hacer esta clase de intervenciones, como hablaba el diputado Fuenzalía, para tener en consideración para la próxima reunión y para esa que van a tener los asesores. Gracias, presidente. Gracias, diputado, por haberse cumplido el objeto de esta sesión.
Sí. Tan solo quería a ver si es que queda comprometida la participación de, por ejemplo, quienes expusieron acá, la ONG de Derechos Digitales o el profesor Daniel Álvarez también de la Universidad de Chile en esta instancia de trabajo prelegislativo. Así es. Presidente. Así es. Pero eso tú lo pides. Presidente Pablo Castro, por acá. Yo quería comentarle lo mismo. Ese es el acuerdo. Gracias, muy bien, presidente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta Presidente. se levanta y una feliz Navidad para todos ustedes.